Este programa es presentado por Nuevo Sol Estudios. Bienvenidos a EBTV, hoy 16 de abril del año 2026 en este espacio elgocho.com. Y hoy se produjo lo que muchos venezolanos aspiraban, que era poder manifestarse, protestar y llevar sus requerimientos ante la autoridad de los Estados Unidos en la Embajada de los Estados Unidos en Vallearriba. El evento fue bien concurrido, la gente se presentó en la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes y allí se escogió un grupo de ciudadanos que iban a dirigirse hasta la sede de la embajada y allí iban a entregar unas comunicaciones. Bueno, se pusieron de acuerdo, la gente fue respetuosamente, sin violar, sin romper cordones policiales ni nada, y en las afueras de la entrada de la embajada en Vallearriba, pues allí estaba un funcionario de la embajada que amablemente le recibió las comunicaciones. Y ahora queda pues que estos ciudadanos pues le hagan seguimiento a su petitorio. Y fíjese que igual la señora Laura Dogu no estaba, igual el señor John Barrett tampoco estaba, pero igual había un funcionario que le recibiera. ¿Cuál fue el miedo de estos canallas cobardes cuando la huérfana la semana pasada, el día que iban a protestar los ciudadanos, agarró y pegó un salto y se fue para Grenada y dejó un poco de esbirro y no dejó llegar a la gente a Miraflores, cuando la gente lo que iba era lo mismo, a presentar una comunicación y hacer los respectivos reclamos? Ese es el nivel de cobardes y canallas que dicen estar manejando el gobierno, pero saben que son el hazmerreír de la República y son el mayor reclamo, desprecio de la ciudadanía. Eso lo vimos hoy. Pero además de eso, la otra noticia que creo que es pertinente y salió hace rato, es que hoy se produjo una audiencia en el Congreso americano con el invitado, era el subsecretario de Estado, el señor Michael Kozak, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Americano. Y allí, en su presentación y luego el respectivo interrogatorio por parte de la representante del sur de la Florida, la señora María Elvira Salazar, que es una extraordinaria luchadora por la causa cubana y la causa venezolana, pues le hacía las respectivas preguntas al subsecretario de Estado. Y este hombre indicó varias cosas. La primera, que se está en el proceso del desarrollo de la primera fase, y la primera fase era casualmente que hubiese paz, que no se desataran los demonios, que no se produjera una guerra civil. La segunda parte de esa fase era que no se produjera una estampida de venezolanos una vez la salida de Nicola. Y en medio de eso vemos que parte de esa fase es el desarme, y ya lo decíamos esta semana de que PTJ ha recogido un poco de bandidos y ha recogido un montón de armas y siguen esa tarea. Pero también entonces observamos que consideran que ya la fase 2 arranca, sigue parte de la primera fase pero arranca la fase 2. ¿Y cuál es la fase 2? Platica, los chochecos. Y eso indica que vimos varias cosas. Primero, la estabilidad de la moneda, que lo decía el secretario Chris Wright,
que la gente tenga plata en el bolsillo para comprar comida, pero siguen insistiendo desde la fase 1, desde que el presidente Trump recogiera a Nicola y diera la primera rueda de prensa aquel día a las 11 de la mañana, y que había que liberar los presos políticos. Y todavía estos manguemaleantes se están haciendo los amugas. Pero no se preocupe, que en pelea larga y desquite, y el señor Cossack y todos los funcionarios americanos que hablan de la realidad venezolana, todos lo repiten, que hay que liberar los presos políticos y que hay que liberar a los militares presos y los policías. Pero también, en medio de esas palabras, el señor Cossack dice que, por supuesto, la apuesta del gobierno, que tienen que convocarse elecciones y que en esa elección tiene que permitirse que participe la señora María Corina Machado. Pero no es solo ella, sino que hay que eliminar todo tipo de vetos y todos aquellos individuos que han sido descalificados por la Contraloría, que han sido suspendidas su posibilidad de participación, que les quitaron hasta la cédula, el pasaporte. Bueno, todas esas personas tienen que ser reinstaladas en el flujo normal del registro electoral en Venezuela. Y decía el señor Cossack que así como tiene que participar la señora Machado, hay mucho venezolano que hoy está fuera de combate, que está inhabilitado, que tiene que poder participar. Pero también que hay que revisar el registro electoral y también, por supuesto, y esto es mío, no es solo revisar el registro electoral, es que hay que cedular, es que hay que abrir el servicio consular. Pero hay otra más importante, hay que cambiar el sistema electoral. En Venezuela no podemos volver a votar con las máquinas de Smartmatic, Sequoia, Dominion, Eclair, y póngale el nombre que usted quiera, pero es la trampa del Colotordoc. La trampa del Colotordoc, que se probó válida cuando se robaron las elecciones de Petro, las de Pedro Sánchez, las de Trump en el 2020, e intentaron robarse las de la señora María Corina. No pudieron, pero después salieron con la servilleta mágica de Elvis el Pavoso. Bueno, pues los venezolanos no podemos aceptar ir a un proceso electoral con las maquinitas infernales. Todo tiene que ser manual. Conteo de papeletas, llenado de las actas, luego el escrutinio. Todo tiene que ser manual, con suficientes testigos de todas las partes que quieren participar en el proceso, porque así duremos 15 días contando votos. Bueno, porque salga el resultado en 15 días como pasó en Honduras, pero revisamos. Y que no por sacar un resultado apurado, entonces mire, lo guisan a uno, como está pasando en Perú. Fíjese que en Perú gana Keiko, pero el segundo lugar, el primer día guisaron a Porky, después se volvió a montar Porky, después lo volvieron a raspar y ahora parece que vuelve. Bueno, eso está pasando porque ese es parte del fraude de los comunistas, pero por lo pronto vamos a comerciales y ya seguimos en elgocho.com.